Muy buenas tardes a todos. La Facultad de Derecho les da a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Nuevo Régimen Energético en México. Nos honra esta tarde con su distinguida presencia en este recinto el licenciado Fernando Cendejas Reyes, académico de nuestra Facultad de Derecho y ex subsecretario de Electricidad del Gobierno de México. Un aplauso, por favor. El maestro Alfonso Salvador Hernández Partida, abogado en Atlántica Sustainable Infrastructure. Un aplauso, por favor. El maestro Ralph Wagner, abogado en Mexion. Por otra parte, nos acompaña con su presencia el maestro Darío Hinojosa Ugarte, abogado en Tuto Power. Y por último, y como moderador de esta mesa, el especialista Ángel Martín Martínez Hernández. Damos de igual forma la bienvenida a profesoras y profesores invitados. Saludamos también la presencia de la esencia de nuestra universidad, alumnas y alumnos de esta casa de estudios, así como el público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la palabra al moderador de la mesa, Darío Hinojosa Ugarte. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, verdad? Perfecto, muchas gracias. Pues bienvenidos a esta mesa denominada Política y Transición Energéticas. Primeramente, pues agradecer a esta que es nuestra casa de estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctora Sonia Venegas por esta apertura que se están teniendo a este tipo de conferencias. Por supuesto, a los coordinadores, el maestro Héctor Benito Morales, el licenciado Andrés Acosta Padilla y también al maestro Cristian Rosales. Pues ya presentaron a la mesa. Muchas gracias también a la mesa por todos los integrantes. Es un honor estar con ustedes. Definitivamente una super mesa de altísimo nivel en el sector energético. Ok, vamos a comenzar con las primeras de las participaciones. Sería con el maestro Alfonso Hernández Partida. Y bueno, pues maestro, muchas gracias por atender esta mesa. El tema que nos trae a la discusión es la reforma energética. Y bueno, esas leyes secundarias que estamos teniendo en el sector energético mexicano. Me gustaría un poco encaminar la discusión. Entiendo que especialmente usted es experto en el tema del mercado eléctrico mayorista. Entonces nos gustaría saber, maestro, si usted nos hace favor de indicarnos cómo ve las implicaciones que va a tener esta reforma y estas leyes secundarias al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por venir aquí, en también un horario bastante interesante para todos, al profesor Cendejas, que yo lo conocía cuando yo estaba del otro lado, cuando era subsecretario. Yo por fin puedo estar de lado. Darío, a todo el equipo de la Facultad de Derecho, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta viene un poco más encaminada en dos partes, ¿no? ¿Cómo hemos venido trabajando estos últimos años, esta administración anterior, la anterior, y qué expectativas tiene la administración pública en estos los próximos 6 años? Ya van 6 meses de trabajo. Y yo tengo el comentario de que se vienen cosas buenas. Ya viene un tema de que son mercados, ya sea el de hidrocarburos como el eléctrico, son mercados ya en relativa madurez, ya con pues 2 años de actividad regulada, con altas y bajas que hemos podido tener todos los aquí presentes. Con el cierre de inversiones, con la apertura de las nuevas inversiones que se vienen aquí en México, este nuevo, digamos, tercer aire que tiene el sector energético en México, se ve interesante. Yo creo que para efectos de esta nueva regulación, la ley del sector eléctrico, todos los reglamentos y toda la regulación que va a tener que salir
Después de esto, yo creo que la regulación intermedia, el almacenamiento que se publicó hace un par de días, es señal de que vamos por buen camino, de que el mercado otra vez está poniendo con un piso firme, un piso de concreto para que los participantes puedan, entiéndase participantes como la administración pública, el Estado, la sociedad civil, los particulares y principalmente las personas que están involucradas directa o indirectamente en este tipo de actividades sumamente reguladas, que se va a poner un poco más de orden del que estaba anteriormente. Hace un par de años yo creo que vimos un poco de movimiento no favorable para el que le estaba invirtiendo, para el que le está apostando a los nuevos proyectos, tanto así que pues, podemos ver las cifras de inversión que se tuvo hace un par de años, que fueron casi nulas para el tema de los desarrollos eólicos, que creo que no hubo ninguno. Y ahorita, por ejemplo, en mi caso, tenemos varios proyectos en la puerta. Tenemos una muy buena inversión para México, corporativo internacional, le está apostando muchísimo a México, como en su momento muchas empresas internacionales y principalmente mexicanas están apostándole al desarrollo de México. Yo cuando estaba de su lado, cuando yo estaba sentado ya será unos 10 años más o menos, cuando el sector eléctrico salió, apenas se cumplieron 10 años de la ley de la industria eléctrica, yo empecé a trabajar con la promulgación de la ley de la industria eléctrica hace 10 años, era tan vasta la oportunidad que teníamos nosotros, los abogados, los ingenieros, los contadores, para poder entrar a trabajar a este sector, que no podré mentir, era relativamente sencillo poder encontrar un trabajo en ese momento en el sector eléctrico, en el sector de gasolinas, en el sector de hidrocarburos, y yo le apostaría conforme a esta nueva regulación que va por ese camino también. Va a haber una necesidad de capital humano impresionante, como lo hubo hace ya 12 años. Va a haber necesidad de capacitación, necesidad de abrir estos foros para poder platicar cada vez más qué es lo que se viene, porque si en algo somos pésimos los mexicanos y todos los seres humanos es en poder adivinar el futuro. Entonces, mi pronóstico, sin la bola de cristal aquí en medio, es de que vamos por un camino bastante favorable para todos, bastante emocionante para los que se dedican a esto, bastante más emocionante para el que se quiere empezar a dedicar a esto, porque es casi un arranque en cero. Y lo curioso es que a mí me tocó, cuando yo veía por fuera al profesor Cendejas, que estaba conviviendo la ley del servicio público, que era la anterior a la de la industria eléctrica, y ahorita va a venir la del sector eléctrico. Entonces yo no conozco ningún país que tenga 3 regímenes legales que convivan al mismo tiempo. Es impresionante. O sea, ni el sector bancario es tan complejo que tengas 3 leyes que te regulen, y tienes que tener como muchísima parte técnica jurídica de un profesor que ya no está con nosotros, para poder entender conforme a los temas transitorios, a los temas políticos. Decía un abogado de Cuatrecasas, ya no tienes que ver lo iure, tienes que ver el facto, tienes que ver el hecho del factor político que estamos viviendo. Pero si lo vemos, por ejemplo, con Argentina o con Colombia, que están desarrollando muchísimo su mercado, nosotros, mi pronóstico es que no nos vamos a quedar atrás, tanto así que básicamente la sala ahorita a las 3 de la tarde el jueves está llena. Entonces, yo creo que sería mi oportunidad de participación. Muchas gracias, maestro. Continuaríamos con el licenciado Fernando Cendejas. Maestro, pues ya lo comentó el maestro Alfonso, estamos viviendo un cambio paradigmático en el sector energético. Ahora estamos hablando pues justo de 3 regímenes que van a estar conviviendo, ¿no? Maestro, en el aspecto ambiental y financiero, ¿ves algún impacto, una diferencia relevante en el mismo? Gracias. Bueno, hay una situación que explica, ¿no?, el por qué ahora van a convivir 3 regímenes, como decía Alfonso, y pues es el artículo 14 constitucional, ¿no? Ya hay proyectos
que pues están operando y por respetar la no retroactividad de la ley se mantienen en el régimen en el que están. Los de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sí tienen fecha de caducidad y es su contrato de interconexión legado. Esos se firmaron a 20 años y algunos ya vencieron, entonces se tuvieron que cambiar a la ley de la industria eléctrica y seguramente eso va a empezar a ocurrir con otros proyectos. Además, dice el régimen transitorio de la ley del sector eléctrico, o sea, de la minuta que está ahorita en Cámara de Diputados, ya aprobada por el Senado, que la Secretaría de Energía en 6 meses tiene que dictar un procedimiento simplificado de migración. Ojalá eso ocurra, porque cuando estuvo la iniciativa de reforma constitucional del 2022, pues no había esa flexibilidad, inclusive hubo empresas que quisieron migrar y no las dejaron, lo bloquearon en la Comisión Reguladora de Energía. Creo que es positivo, no soy tan optimista, ¿no? Como Alfonso, pero sí comparto en que hay mejoras. Creo que no había peor iniciativa que la del 2022. Creo que es positivo que hayan reconocido en el gobierno que era una reforma intransitable y que a pesar de que tienen la mayoría para hacer de la Constitución un papel de baño, ¿no? Como ha estado ocurriendo, pues no lo hayan hecho así y hayan mantenido una reforma mucho más sensata que la que pretendieron pasar en el 2022. Creo que esta tiene mucho rescatable. En general son muy parecidas las disposiciones de la legislación que estaría aprobándose en estos días con la del 2014. Hoy salió en el Financiero y en el Excelsior que la titular del Ejecutivo Federal quiere publicarlas el martes porque pues la efeméride es muy importante para ellos, ¿no? Es el 18 de marzo, es el aniversario de la expropiación petrolera de 1938. Entonces, lo más probable es que así sea. La Cámara de Senadores ya se regaló un megapuente de una semana, ellos regresan hasta el 19, pero ellos ya la aprobaron, falta la Cámara de Diputados que precisamente la está discutiendo. Entonces, lo más seguro es que ya en unos cuantos días vamos a tener esta legislación vigente y pues para lo que me preguntaba Ángel, yo veo pues que hay un impacto tanto en la parte, hablando de transición energética, que es el tema de esta mesa, en la parte ambiental como en la parte de sustentabilidad financiera. Por un lado, en la parte ambiental hay que tomar en cuenta que un enemigo de las inversiones, esté quien esté y en el país del mundo en el que esté, ¿por qué se están cayendo las bolsas en Estados Unidos? Pues porque Trump, ¿no? Parece que está jugando al hokey pokey, ahorita sí, ahorita no, ya cambié de opinión, en 12 horas saco otro tweet, hago un berrinche, ahora está diciendo que va a hacer champán en Estados Unidos, como si el champán no tuviera denominación de origen, ¿no? O sea, nada más la pueden hacer en Francia, ¿no? Pero bueno, no le digan que la ley es la ley, ¿verdad? Y eso no nada más lo hemos oído de boca de Trump, es un rasgo del populismo autoritario que desgraciadamente gobierna también en este país. Pero el tema aquí es, aquí hay que ver cuál es el potencial que tenemos para mayor instalación de energías renovables, para una verdadera transición energética y sobre todo para tomar en cuenta que el cambio climático es una realidad que no podemos seguir soslayando. Nosotros nos comprometimos como Estado desde el 2012 y posteriormente se refrendó en el Acuerdo de París del 2015 que en el 2024, o sea, el año que concluyó hace 2 meses y medio, habría una generación efectiva mediante fuentes limpias equivalente al 35%. Esto no se logró. El PRODECEN 2024-2038, que es el más reciente, reconoció una generación limpia de 24.3% y pues tampoco se logró en este año que era la obligación, el 2024. Y tomándolo en cuenta el comparativo no solamente de las emisiones, en números cerrados, generar 1 megawatt hora con una carboeléctrica emite 800 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Una de gas natural en una de ciclo combinado emite menos de 400, o sea, la mitad. Pero una eólica, una fotovoltaica, una de geotermia, la nuclear no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí son cuestiones en las que por la huella ambiental deberíamos apostarle a la instalación de este tipo de tecnologías, pero también si lo vemos desde el punto de vista económico, financiero, si ustedes entran a un buscador en internet y ponen 3 palabras, tarifas, suministro, perdón, 4, tarifas, suministro básico CRE, o sea, para que te lleve a la página de la CRE, te saca un archivo de Excel en donde por mes te da los costos de generación. Ahorita que estamos en marzo ya está disponible el de febrero del 2025 y ahí para atrás, varios años para atrás. Y ahí se ve en cada mes cuál fue el precio de cada una de estas tecnologías.
Entonces, mientras una fotovoltaica y una eólica salida de las subastas traen precios de 500, menos de 600 pesos cada megawatt hora, una termoeléctrica convencional y una de combustión interna, las que funcionan con combustible y diésel, traen precios de 4,000, 5,000 pesos por la misma cantidad de energía. O sea, cuando llega al foco, ustedes no saben, ni yo tampoco, si esto es hidroeléctrica, nuclear, carboeléctrica, porque finalmente ya se transportó vía las líneas de transmisión y distribución, pero sí hubo un impacto importante en el precio. ¿Se puede migrar al 100% a las energías limpias? Todavía no. Sobre todo porque no se construyen de un día para otro las plantas toman tiempo y además cuestan, pero si se les niegan los permisos, si se les enfrenta a un ambiente hostil, pues regulatoriamente o por cuestiones políticas, pues difícilmente se van a instalar. Entonces yo espero que con el cambio de administración y pues esta visión de una legislación mucho menos restrictiva que la que hubieran publicado en 2022, pues que tengan idea de que debe haber reglas claras y que debe haber un pues ambiente amigable a las inversiones, porque nosotros quisiéramos pensar, y supongo que todos los países en el mundo lo hacen, que somos el ombligo del universo y que todos quieren venir a México. En el 2008 yo estaba estudiando en esta facultad, pero se estaba discutiendo una reforma que al final acabó siendo muy limitada, ¿no?, en materia petrolera, y es cuando decían que las aguas profundas y que el tesorito y que los gringos nos lo querían robar. Bueno, pues nada de eso se materializó, ¿no? Al final del día, si un país no se abre o si un país se cierra a las inversiones, pues simplemente se van a Colombia, se van a Brasil, se van a Ecuador, se van a Guyana, que ahorita está creciendo mucho en materia petrolera. Entonces hay que tomar en cuenta que las reglas claras son requisito básico para que haya un ambiente abierto a las inversiones y que precisamente es lo que esperamos que ocurra a partir del martes, que ya tengamos una legislación nueva. Ya no es tanto de quiero la anterior o me gusta más esta, sino si ya pusiste unas reglas, respétalas. Porque ese fue el problema. O sea, sí, la ley de la industria eléctrica y la de hidrocarburos y todas las demás salieron hace 10 años, pero desde que entró López Obrador las dejaron de aplicar. Ya no hubo subastas petroleras, rondas petroleras, ya no hubo subastas eléctricas. La CRE dejó de dar permisos, les cayó como anillo al dedo la pandemia, cerraron cortina, no daban permisos, hasta les mandaban la Guardia Nacional con metralleta a inspeccionar instalaciones, como le pasó a Monterra en Veracruz. Entonces toda esa hostilidad, pues sí manda la señal de que en México no es bienvenida la inversión extranjera, por lo menos en el sector energía, tanto en la parte petrolera como en la eléctrica. Entonces es importante tomar en cuenta que espero yo hago votos que con estas nuevas leyes y con personas distintas en la Secretaría de Energía, en la Dirección General de CFE, en la Dirección General de Pemex y en la titularidad del Ejecutivo Federal, pues haya una visión distinta que entienda que el sector privado y el sector público y el sector social están reconocidos, ¿no?, desde el artículo 26 constitucional como quienes contribuyen al desarrollo económico del país, y que esto no debe ser visto como suma cero o como de quítate tú para ponerme yo, sino de una simbiosis. El Estado hace algo, el sector privado hace algo, y el chiste es, por un lado, que haya energía suficiente al mejor precio posible y lo menos contaminante. Esa debe ser la finalidad de la transición energética. Yo espero que eso lo podamos cumplir, que estas leyes lo permitan, y sobre todo tomando en cuenta pues que echarle toda la carga a Pemex y a CFE no es realista desde un punto de vista financiero. Acaban de publicar en estos días los estados financieros 2024 de ambas empresas. Pemex perdió 620 y tantos mil millones de pesos al año. Cada hora Pemex tiró 71 millones de pesos a la basura. CFE perdió 124.444 millones de pesos en el 2024. Ese dinero se pudo haber usado para otras cosas. El gobierno tiene muchas necesidades más, la población necesita salud, necesita educación, el desarrollo social, en vez de estar pensando en, bueno, ahí va otra inyección de capital a Pemex, no le ha pagado a los proveedores, entonces hay que hacerle otra devolución de impuestos, otro estímulo. En vez de que sea un proveedor de dinero, se está convirtiendo en una fuente de egresos, y eso distrae recursos de otro lado, y como están las finanzas públicas, pues no aguantan mucho. O sea, ni la pirámide poblacional, ni el tema de las jubilaciones y las pensiones, ni las cuestiones relacionadas con los gastos, las obras emblemáticas que han sido un derroche sin fondo, pues evidentemente que dejan muy constreñida las finanzas públicas, y pues también en parte por eso se explica, ¿no?, el cambio en la Secretaría de Hacienda.
como una cosa es decir, bueno, es que el capitán va a hundir el barco, sí, pero estamos arriba del barco. Entonces, ojalá que no lo hundan, ¿verdad? Y que haya un cambio tanto en la política energética como en la política financiera, sobre todo tomando en cuenta que el factor del loco anaranjado que está en el norte no lo teníamos hasta enero de este año. Entonces, son varias tormentas las que va a haber que enfrentar en este momento y yo espero que la legislación que se publique el martes dé certeza y permita que se reactiven las inversiones privadas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Continuaríamos con la participación del maestro Ralph Wegner. El maestro especialmente es especialista en temas de tecnologías que nos van a llevar a esta transición energética. Entonces, maestro, cederle el uso de la palabra. Yo sé que usted es súper experto pues, en todos estos nuevos tipos de tecnología que nos van a hacer transitar a este nuevo modelo energético. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir la mesa con todos ustedes y con ustedes, auditorio. Mi nombre es Ralph Wegner. Yo dirijo una compañía pues, desde hace más de 20 años posicionada en el sector de las energías renovables, principalmente la energía eólica. Y solamente en estos 20 años pues, había ya tres pues, legislaciones, ¿no? Tres diferentes pues, reglas de juego. Y pues eso exige a las empresas pues adaptarse rápidamente a las nuevas pues reglas, ¿no? Y de los 20 años pues los últimos 6 digamos de la administración pasada fueron los más piadosos, los más complicados, como ya escuchamos pues la instalación de nuevas centrales eléctricas privadas, casi de cualquier tecnología, pero sobre todo de la tecnología renovable, es decir, eólica, fotovoltaica. Pues fue cero, ¿no? Nada. Pues sí, con la nueva pues, legislación pues se ve muy bien, pero pues hoy en día todavía hay algunos temas que pues dejan cierta incertidumbre pues en el mercado, sobre todo el tema de la participación del sector privado, con una, digamos, participación del sector público por la constitución del 54%, pues todo el mundo está esperando pues a ver cómo van a ser estas reglas, cómo participamos en el sector eléctrico, ¿no? Como empresa, pues es difícil maniobrar en estas aguas, ¿no? En la administración pasada yo pues dirigía un grupo de trabajo en la Asociación Mexicana de Energía Eólica, por ejemplo, con el tema del contenido nacional, ¿no? Con la reforma eléctrica de 2014, este contenido nacional pues, aumentó considerablemente, ¿sí? Logramos establecer contenido nacional de, digamos, un 7-8%, casi pegando a un 20% en pocos años. Y pues, a contrario en lo que casi todo el mundo piensa que son los grandes elementos, fueron servicios especializados que necesitaba este sector. Y pues fue una experiencia pues muy pues, triste ver cómo estas empresas, en la mayoría pymes, pues quebraron, ¿no? por falta de mercado en estos últimos años. Pero bueno, pues nuevas reglas y pues coincido que pues tenemos una percepción muy positiva de lo que viene, pues está claro que pues falta energía y sobre todo energía renovable. Seguramente encontramos pues el cómo con la participación privada, pues esto es una de las fortalezas del sector privado, ¿no? Por otro lado, tengo que mencionar también, no todo es la generación de energía, ¿no? Desde el 2017-18, pues las capacidades de transmisión eran ya en su límite, pues no, ya estaba pues en su pues, sobrepasado esta capacidad de transmisión. Y no se han instalado tampoco nuevas líneas eléctricas, ¿no? Es decir que pues todos los buenos proyectos que pueden venir pues se van a enfrentar con problemas pues técnicos. No hay manera de subir los electrones a las líneas eléctricas y pues transportarlo a donde se puede consumir, ¿no? Pues eso es otro de los tantos temas que tenemos que mirar, ¿no? Dentro de las tantas reformas, no solamente del tema energético, pues también se reformó el artículo 2 de la Constitución,
sobre pues, la participación de los pueblos indígenas, etcétera, y demás, pues sobre todo, digamos, en el sur, sureste, digamos, Oaxaca, Yucatán, donde hay un gran potencial pues, eólico y fotovoltaico, pues son temas que son bastante relevantes y tampoco está muy claro pues cómo juega esta reforma, cómo juega esa participación de los pueblos indígenas o de origen, como difiere ahí la Constitución, ¿no? Y en ese sentido nosotros como empresa tomamos una decisión estratégica que podemos hacer con todos estos pues, retos y desafíos y empezamos a mirar pues, la producción de moléculas verdes, es decir, hidrógeno verde y su transición hacia sus derivados, amoníaco verde, metanol, combustibles de aviación, SAFs, ¿no? Y esto en un esquema de abasto aislado, ya digamos fuera de la red o con una conexión o interconexión pues mucho más bajo. Y en ese sentido pues nos hemos especializado en los últimos años y uno de nuestros proyectos, por ejemplo, fue asignado un programa, digamos, de apoyo de la Unión Europea, como asignado como el primer proyecto a nivel mundial que recibió el apoyo en un momento que pues había muchas turbulencias aquí en México, nadie a nivel internacional en términos energéticos miraba a México, pues mucho era Chile, Brasil, pues muchos otros países y bueno, ganamos de todas formas con un proyecto mexicano en este programa que pues con unos resultados muy interesantes para la producción, por ejemplo, de amoníaco verde, con precios extremadamente competitivos a nivel internacional. Entonces eso pues es un nuevo sector y sobre todo ustedes también lo saben con la reforma o la implementación de la legislación en cuanto a los biocombustibles es una vinculación al sector eléctrico directamente. Esto va a aumentar la demanda eléctrica fácilmente en un 50, sino más por ciento de la demanda actual, perdón, de la potencia actual instalada. Entonces, es otro reto que enfrentamos como país en el sector eléctrico, en la capacidad de generación instalada, en la capacidad de transmisión instalada, ¿no? Pues con eso cierro un poco la introducción. Espero que pues, hay muchas preguntas y podemos desarrollar un diálogo muy fructífero para pues, intercambiar pues, ideas y rebotar algunos temas que sobre todo pues, el sector de derecho de los abogados pues, tiene que trabajar en cuanto a la legislación y la regulación que es un poco, pues que hasta eso es un poco más importante porque define en detalle las reglas del juego, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Continuaríamos con el maestro Darío Hinojosa. El maestro es un super experto en el sector energético, tanto en hidrocarburos como en electricidad. Maestro, quisiéramos preguntarle especialmente cuáles van a ser las implicaciones en los productos que se están ofreciendo en el sector energético, las implicaciones para los certificados de energías limpias, si habrá alguna referencia a Airrex o este tipo de certificados, o qué otros productos vamos a tener tanto en el mercado como aquellos que van a incentivar esta transición energética en el nuevo modelo energético. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a la facultad y a sus directivos por permitirnos y prestarnos este espacio y la invitación que nos hicieron para venir a discutir un tema que es sumamente relevante en la actualidad. Yo diría que es un momento bastante interesante para ser abogado y estudiante de Derecho, porque se está reconfigurando de forma general la concepción del Estado moderno, ¿no? Debemos de recordar, y hablando un poco de transición energética, que las normas obedecen a la realidad, ¿no? La norma tiene que tener una aplicabilidad, si no, aunque puede ser válida, será ineficaz, y como abogados, pues para nosotros es importante la eficacia de la norma, ¿no? Su cumplimiento, su vigilancia. Yo diría que el derecho energético y en general el mercado energético no es por sí mismo una finalidad, sino es un medio que permite el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de los habitantes en un delimitado territorio, ¿no? Y bueno, transición energética significa el cambio o el proceso de cambio que existe en la forma en la que se produce
se distribuye y se consume en los energéticos. En México y en el mundo ha habido algunas transiciones energéticas, esta no es la primera, ha habido varias, ¿no? Una de ellas siglo XIX, transitamos del carbón y la leña al petróleo, siglo XX el petróleo a energía eléctrica, y a partir del siglo XX pues, empezó a gestar esta transición de la cual somos parte ahora, en la que se migra o se trata de mitigar los efectos del cambio climático a partir de la generación de energía energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ¿no? Como la solar y la eólica. Hay una cuarta, o se habla en algunas mesas, en alguna doctrina, sobre una cuarta transición energética que se puede estar gestando a futuro, en la que se incluyen temas como electromovilidad, almacenamiento de energía, que de alguna forma ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, podemos asociar las transiciones energéticas a la evolución de las tecnologías con las cuales se produce energía, ¿no? Uno de los desafíos técnicos que existía en el tema eléctrico era el almacenamiento de la energía, porque como bien anotaba el maestro Cendejas, la energía que se está consumiendo en este momento en este auditorio, que sirve para poder hablar, para poder iluminar, se está generando, ¿no? La energía que se consume se genera al momento y es difícil almacenarla en grandes cantidades o en grandes proporciones, ¿no? Sin embargo, en los últimos 10 años ha habido una evolución tecnológica que es importantísimo en los procesos de transición energética, la tecnología, el desarrollo de nuevas tecnologías, que permite ya poder captar y almacenar un volumen más grande de energía, ¿no? Dicho esto, en México, bueno, valdría la pena recapitular un poco antes de la ley que está actualmente por aprobarse el 18 de marzo, lo cual es correcto. Efectivamente ha habido algunos cambios de paradigma en la forma en la que se concebía el Estado, ¿no? Es decir, tuvimos la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por ahí del 94. Lo que buscaba esta ley era poder permitir la participación de privados en actividades de generación de energía eléctrica, no transmisión, no distribución, no suministro, solo generación. Y había ahí unas figuras que se reconocían como productores independientes de energía, pequeños productores, autoabastecimientos, ¿no? Fue una primera apertura, y si recordamos, esta ley se publica en el marco de un proceso transformador que vivió México a partir del 94, del 90, perdón, con el presidente entonces era Carlos Salinas de Gortari, lo que le llaman el proceso neoliberal, seguramente lo encontrarán así en los libros de historia, y se hizo mucha referencia a eso en la administración pasada. Y bueno, ese proceso transformador de México, en el cual México se une a un tratado de libre comercio, este tratado de libre comercio trata de poner a México en la mira de los otros países para atraer inversiones, tiene como consecuencia la creación de organismos que hoy vemos están agonizando o ya en sus últimas horas de vida, ¿no? Esos organismos fueron la Comisión Reguladora de Energía, que nació justo como un organismo, no como un órgano regulador coordinado, eso fue hasta el 2013, sino nace como un órgano desconcentrado, si no mal recuerdo, de la Secretaría de Energía, ¿no? Pero también había otros que son muy importantes para el desarrollo de un mercado y también para el desarrollo de las transiciones energéticas, que era la Comisión Federal de Competencia Económica, en ese entonces era COFECO, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en ese entonces era IFECOM, si no mal recuerdo, ¿no? COFETEL. COFETEL, muchas gracias por la presión, maestro. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, bueno, como todos ustedes saben, estos organismos ya desaparecieron, ¿no? Como abogados nos enfrentamos a este nuevo cambio de paradigma, y yo diría que aunque la ley puede ser muy parecida, tanto la ley del sector hidrocarburos como la ley de la industria del sector eléctrico pueden ser muy parecidos en algunos rubros, sí creo que hay un cambio de paradigma radical, que es la forma y la visión de Estado, ¿no? Es decir, la reforma de 2013, la reforma constitucional, buscaba una apertura de mercado. Era un desafío como regulador permitir la apertura de mercado, ¿no? Porque vienes de una empresa pública que tenía un control, una integración vertical, y que proveía todos los servicios o prestaba todos los servicios del sector, generación, transmisión, distribución y suministro, y quieres permitir la apertura a nuevos agentes, ¿no? Era importante permitir que se establecieran nuevos proyectos de desarrollo, nuevos proyectos de generación. Realmente una visión que se tenía entonces en la Comisión Reguladora de Energía no era tanto dónde se ubicaban, sino era permitir que se desarrollaran, ¿no? Y esto va de la mano porque es importante recordar que como sociedad una característica que tenemos es que demandamos energéticos, y estos energéticos los ocupamos todos los días, desde que nos dormimos, desde que nos despertamos,
somos una sociedad industrializada y tecnificada que demanda demasiada energía, y esta demanda de energía, lejos de reducirse, va a la alza, lo cual es un comportamiento natural en estados industrializados, en países industrializados como el nuestro, y requiere pensar no solamente cómo se va a generar esa energía, sino cuidar que esa energía que se genere venga a partir de fuentes renovables, lo cual es vital, ¿no? Tenemos un planeta, no hay otro, es una realidad las condiciones que se han generado por el consumo y la forma de producción, y justo lo que plantea Naciones Unidas, como bien anotaba el profesor Zendejas, busca poder hacer sostenible el desarrollo económico y productivo o de la producción a lo largo del plazo, ¿no? Es decir, no solamente hay que producir por producir, sino hay que producir de forma sustentable. Y esto ha tenido como consecuencia en el mercado que se demanden nuevos productos, ¿no? Las empresas están interesadas en consumir energéticos que tengan esta certificación de calidad o de energía renovable, y hay dos instrumentos particulares que hoy en el mercado mexicano eléctrico se comercializan. Uno de ellos son los certificados de energía limpia y otros son los AREX, ¿no? Que son International Renewable Certificates, que son certificados de energías limpias, muy parecidos a los CELS, pero con la característica de que no tienen una validez, no están, digamos, no son vinculantes para efectos del cumplimiento regulatorio del Estado mexicano, ¿no? Estos certificados y estos AREX se comercializan y se demandan. Las empresas tienen objetivos de desarrollo sostenible, tienen que cumplir reducciones de consumo de emisiones de CO2 al ambiente, y buscan estos certificados. Sin embargo, mis compañeros de mesa han tocado puntos bastante relevantes, ¿no? ¿Qué se necesita para que esta transición se pueda dar? Bueno, se necesita certeza en las reglas, porque las inversiones tienen que estar respaldadas, ¿no? No se puede decir hoy te vistes de blanco, mañana de negro, mañana de rojo, mañana de azul. Se requiere, cuando tú vas a poner dinero en la mesa, se requiere certeza de que ese dinero permita un retorno a inversión, que ese retorno a inversión pueda traducirse no solamente en un beneficio al inversionista, sino también a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante, o yo celebro de esta reforma, que mantiene ciertas condiciones que ya estaban presentes de la reforma anterior, que no se modifican tan sustancialmente, pero no perdamos de vista esto que anotaba, ¿no? Que de cierta forma sí hay un cambio en la visión de Estado, ¿no? Cambiamos de empresa productiva del Estado a una empresa pública, que ya era pública, pero bueno, ahora se llama empresa pública. La naturaleza de esta empresa es, bueno, tiene que satisfacer las necesidades o la demanda energética de la población mexicana, no importa que genere lucro o beneficio, no importa que pierda dinero, ¿no? Aparentemente eso es lo que se lee entre líneas en el discurso. ¿Eso es bueno o malo? Pues puedo adelantar, sin temor a equivocarme, que definitivamente no sé si sea bueno o malo, pero un impacto en la finanza pública y las finanzas públicas tiene, ¿no? Porque las empresas se sustentan de algo, los subsidios a las tarifas vienen de un bolsillo, no es como que sean gratis, ¿no? A veces es quitar dinero de una bolsa para poner la otra. No voy a abordar mucho ese tema, pero sí quería comentar la importancia de este cambio, ¿no? Y además, tenemos ahora una Comisión Nacional de Energía, que es un nuevo organismo, que no es el órgano regulador coordinado en materia energética que surgió en la reforma constitucional de 2013, sino que es un órgano regulador técnico que va a tener como objetivo fomentar el desarrollo, ¿no? Una característica, y a lo mejor es importante recordarlo, las reformas se dan, y de esto el profesor Zendejas lo va a recordar bastante bien, las reformas se dan porque uno de los argumentos era que el Estado, como empresa, no tenía la capacidad de poder desarrollar la infraestructura que se requería en el país. Y si no tienes capacidad de desarrollar infraestructura, la única forma de hacerlo es invitar a gente a que lo haga, que lo desarrolle, ¿sí me explico? Por eso era uno de los objetivos de la reforma, ¿no? No era quebrar necesariamente a la empresa pública. Yo creo que ese es un discurso que no va apegado a la realidad. Lo que se buscaba era permitir las inversiones, porque un tema que está en boga hoy es el tema de la soberanía energética. Y es importante destacar que la soberanía energética no significa que todo se produzca en México, significa que tenemos que tener infraestructura suficiente y necesaria para poder generar, transmitir, distribuir y consumir energía eléctrica de forma eficiente, también para poder producir, refinar, almacenar, transportar los petrolíferos y los hidrocarburos que se requieren para la demanda industrial, ¿no? Esa demanda industrial que permite satisfacer necesidades como comida, vestirse, transportarse, etcétera, ¿no?
Yo quería empezar mi participación comentando esto porque es importante, ¿no? No podemos hablar de hacia dónde vamos si no tenemos claro que esto es un proceso, las transiciones energéticas y las leyes, las reformas que se han presentado, son procesos que obedecen a la realidad, ¿no? Entonces, de momento iniciaría con esto y si hay dudas y preguntas más adelante, con gusto las respondo. Muchas gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda sesión de participaciones, recordándoles la mesa en la que estamos el día de hoy es política y transición energéticas. Regresamos nuevamente con el maestro Alfonso Hernández. Maestro, nos hablabas ahorita sobre pues, las implicaciones, ¿no? Lo que ves en el mercado eléctrico mayorista, cuál va a ser el desarrollo en México, ¿no? Se ha hablado reiteradamente en los organismos internacionales de este trilema energético, de la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el tema de la igualdad energética. ¿Tú ves alguna implicación especialmente respecto de algunos de estos tres aspectos derivados de la reforma energética? Sí, totalmente, salvo que mis compañeros de la mesa digan lo contrario. Yo creo que estas reformas están enfocadas al tema de la seguridad y soberanía energética, ya que, como vimos hace un par de semanas, CFE y Pemex ya son empresas públicas 100%, tienen un esquema jurídico ya más específico, pero yo creo que ese es un tema un poco más ideológico. Por ejemplo, no sé si ustedes han preguntado por qué está esta famosa diferencia de la participación público-privada de 54-46, por ejemplo, ¿no? Que es un antecedente de hace muchísimos años, de Luz y Fuerza, cuando estaba la empresa, que era la participación pública del 54% y el 46% que la tenía los privados. Entonces, ideológicamente se quiere regresar a ese pasado. Pero yo creo, y hay un par de voces que están dentro de los análisis saliendo, que qué tan confiable va a ser esa seguridad energética, cerrando la llave, por ejemplo, a la iniciativa privada, a la participación de este tipo de proyectos. Por ejemplo, CFE tiene que tener el 54% de participación en la generación en México, pero ¿cómo lo van a estar calculando? Por ejemplo, cómo lo van a estar diciendo, este proyecto ya superó el 46% que debe de tener la iniciativa privada, apágalo. Entonces yo creo que es un poco complicado poder determinar el tema de la seguridad energética, de la soberanía energética, sin contar con el tema del desarrollo particular, del desarrollo privado, de esa seguridad energética y seguridad jurídica que comentaban Ralph, el profesor Sendejas y Darío, que necesitamos primero reglas claras, necesitamos saber cómo vamos a empezar a trabajar. Les voy a contar una historia nomás como para darles un poco más de claridad de lo que estoy tratando de decirles. Yo cuando empecé a trabajar en el sector energético, me acuerdo que fue la reforma del 2013 y yo estaba en mi casa, su casa hace muchísimos años, y estaba junto con pegado la reforma de telecomunicaciones, en el cual abrió la oportunidad a los operadores móviles virtuales para que puedan entrar y esta omnipresencia que tenía en su momento Telmex y Telcel se pudiera abrir a los demás, ¿no? Entonces yo estaba sentado en la noche en mi casa sabiendo pues, qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Ya vivía solo, estaba estudiando, ¿qué voy a hacer? Entonces me acuerdo que le avisé a mi mejor amigo, pues, ¿qué hago? ¿Me voy a dedicar a qué? Quiero innovar, quiero dedicarme a una cosa que nadie más haya dedicado en la facultad, en la carrera hasta ese momento. Entonces me acuerdo que tenía las dos iniciativas de ley, en ese momento ya iniciativas promulgadas, de telecomunicaciones y de energía. Y le dije, ¿sabes qué? De energía se me hace que es un poco más sofisticado. Pues dicho y hecho, cuando agarré la ley de la industria eléctrica en ese momento y te ibas al apartado que fuera del tema de los conceptos, en el artículo 3 y te ibas, por ejemplo, al suministro calificado. Oye, pues, ¿cuál es el concepto de suministro calificado en la ley? Suministro calificado es aquel que presta suministro calificado. Ah, perfecto, entendido. Entonces, yo creo que han sido muchísimos años de todos los que aquí presentes, de todos los que han participado, los que están interesados, en esta poderosísima curva de aprendizaje de poderle dar un poco más de certeza a qué es lo que estamos tratando de decir,
qué estamos tratando de hacer. Y en el momento que ya más o menos lo entendíamos todos, qué es lo que estaba, cambió. Entonces yo creo que ahorita viene una curva de aprendizaje muy interesante, porque así como a nosotros nos tocó hace muchísimos años, a ustedes también les va a tocar el poderse decidir por especializarse en ese sector tan interesante y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es el, no sé, el autoconsumo, el autoabasto? ¿Qué es la generación distribuida? ¿Qué es? Y poderlo entender y entender que el gobierno, ya sea el local, el federal, no es un enemigo, no es alguien que esté dispuesto y que se levante, como decía Peña Nieto, no me levanto todos los días pensando cómo le voy a hacer mal a México, sino es simplemente tratar de entender cómo se tiene que jugar este juego. Es esta política energética que se ve como algo prometedor desde mi punto de vista, cómo tenemos que aprender a jugar con estas nuevas reglas. Posiblemente al que le guste el fútbol americano o el fútbol soccer, nosotros jugábamos en su momento con una cancha profesional regulada por la FIFA y ahorita posiblemente tengamos que jugar un fútbol 7, pero la idea es que sigamos nosotros participando, aunque sea en ese fútbol 7, en el poder seguir metiendo goles, en el poder levantar la voz y decir, oye, lo que te estás proponiendo no va por ahí, porque la experiencia internacional nos dice que esto se va a caer. Entonces lo que puede pasar es, nomás hay dos escenarios y como les comentaba, yo no me gusta adivinar las cosas, o nos va muy bien o nos va muy mal. Yo esperaría el apuesto a México y al gobierno y a los aquí presentes que nos va a ir muy bien. Yo le apuesto a que vamos a encontrar ese punto de equilibrio en los famosos proyectos para poder desarrollar proyectos, para poder participar, para entrar como profesores en la facultad, ya sea de Derecho, en el ITAM, en donde quieran, y poder desarrollar esos proyectos de energía, en el poder participar, no solamente en electricidad, también en hidrocarburos, que es sumamente interesante, teniendo en cuenta que hace 6 años el sector hidrocarburos, el tema de las rondas petroleras se apagó por completo. Ahorita pueden haber como signos de augurio o de resiliencia, por ejemplo, de que estamos tratando de llegar a esquemas jurídicos distintos a los que estábamos antes. Esos famosos convenios de participación que estaban sepultados hace un par de años en Pemex, parece ser que están saliendo. Ya hubo a finales de Andrés Manuel López Obrador una asociación con Carso, con su petrolera, y eso puede ser ese destello de luz que estamos esperando todos, de cómo participamos. Danos oportunidad de participar, danos oportunidad de comernos a nosotros el mercado en la forma que sea. Pero sí, yo creo que esa es la palabra, resiliencia, junto con pegado con ciudad energética, junto con pegado con un respeto al derecho, porque algo que no hemos hablado ninguno de los 20 personas que vamos a estar en estas rondas, no sé, es el tema de que, oye, pues qué pasa de que yo tengo un proyecto de miles de millones de dólares, pero mis jueces son a modo o no. Ese punto también, ¿a qué afectaciones va a tener en el desarrollo de la industria energética, hidrocarburos y electricidad? Esa certeza jurídica que antes, y no lo digo porque creo que aquí no hay litigantes, pues los litigantes el sexenio pasado se volvieron millonarios. ¿Por qué? Porque te ibas al amparo, iniciabas procesos y hacías defender tus derechos. Ahorita está esa incertidumbre que creo que aumenta muchísimo la expectativa de todos nosotros. Es, oye, más allá de que las reglas se hayan reescrito y se den nuevas oportunidades, ¿cómo se van a hacer valer? ¿Nos vamos a ir a arbitraje? Ok, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Entonces hay muchas interrogantes que pasan al mismo tiempo, que para una persona que tenga ansiedad pues le detona de qué voy a hacer con mi vida, si otra vez se va a volver a venir para abajo el sector y pues ya está trabajando 2 años de tumbos y los últimos 6 bastante complicados para los sectores regulados. Pero sí, mi expectativa es que vamos bien, ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Continuamos con el licenciado Fernando Cendejas. Licenciado, nuevamente, igual que en 2013, pues para esta reforma constitucional se requirió una mayoría calificada. Estaremos por lo menos 6 años con este modelo energético, si no es que más. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo deberíamos de adecuarse, cómo deberían de adecuarse las inversiones en este momento? Y especialmente pues considerando estos 3 aspectos que comentábamos, ¿no? La seguridad energética en la política, la asequibilidad y la sostenibilidad ambiental.
Gracias. Pues como dijo el maestro Alfonso, a ver, las empresas no quieren pleito, o sea, no es sí, voy a ver quién le gana al gobierno, no, así no se despiertan así. Lo que pasa es que en algunos casos ya habían hecho las inversiones, ya tenían el dinero ahí comprometido y de buenas a primeras les cambiaron las reglas. Entonces tienen ellos obligaciones con los bancos, con los fondos de inversión y se tuvieron que defender. Y en efecto, en la administración pasada hubo varias cuestiones que terminaron hasta la Suprema Corte. La reforma legal, la de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, terminó el 31 de enero de 2024 declarándose inconstitucional en la segunda sala de la Suprema Corte. Y es parte de los agravios que les fue guardando López Obrador a los integrantes del Poder Judicial para la demolición que están haciendo ahorita, ¿no? Es de vergüenza internacional lo que va a pasar con esas boletas que nadie entiende, que no se van a contar los votos en ese momento, que no van a inutilizar las boletas, o sea, todas esas cosas, pues sí le agrega incertidumbre y precisamente como dice el maestro Alfonso, pues algunas empresas o no van a querer venir porque dicen es que, a ver, los jueces de tómbola no me garantizan imparcialidad, o bien van a querer que se incluyan cláusulas de mecanismos alternativos de solución de controversias y entonces pues se irán a un arbitraje, a una conciliación, a una mediación. Todas esas cosas, pues no es que tú estés buscando, es como pensar en casarte por el divorcio, ¿no? O sea, a ver qué tan bien me sale el pleito. Pues no quieres eso, idealmente te quieres quedar casado hasta que te mueras. Pero si sale mal al final del día, pues lo ideal es tener un divorcio amigable, ¿no? En el que nadie se saque los ojos. Lo mismo pasa con las inversiones, no están invirtiendo para ver cómo demandar al gobierno. Están invirtiendo porque tienen un plan de negocios, tienen una finalidad, y si a la mitad del camino algo se atora y jurídicamente el actuar del gobierno es indebido, es discrecional, es arbitrario, pues para eso está el juicio de amparo, el juicio de nulidad, todos los recursos. El problema va a ser cuando los jueces, los juzgadores que tengan que resolver esas controversias, pues tengan una imparcialidad cuestionada, por decirle de manera amigable. Entonces, eso creo que es una situación que pues reviste todas las actividades productivas, no es exclusiva para el sector energético y evidentemente que es algo que pues habrá que ver cómo evoluciona. Ahora, por la parte de la seguridad y de los planteamientos de Ángel y lo que mencionó Ralph, el tema de redes, es pues indicativo, ustedes lo vieron, entre el 7 y el 9 de mayo del 2024, apagones en gran parte del país. ¿Por qué? Porque en mayo no suele hacer tanto calor tan pronto, pero de repente, ¿no? El cambio climático nos alcanzó y el sistema empezó a entrar en problemas de estados operativos, ya no de alerta, sino de emergencia. Ya la reserva, o sea, el margen de energía disponible respecto de la demanda colapsó, entonces se tuvieron que hacer cortes de carga, o sea, apagones, porque de lo contrario puede haber una afectación mayor. Eso no es normal, eso no es de un estado, de un sistema eléctrico que esté en un estado óptimo. Por supuesto, ¿a qué lleva? Pues a que no ha habido inversión, a que por un lado le cierran la puerta a la inversión privada, pero por el otro lado la CFE no tiene dinero para hacer esas inversiones. Además, transmisión y distribución está reservada al Estado desde 1960, desde la reforma de 1960, porque en el 2013 no se abrió transmisión y distribución. Se permitían ciertos contratos con particulares, pero ninguno se firmó. Por tanto, está 100% encargada el Estado y ese sí es un problema que se está manifestando. Ya hay congestión en gran parte del país, entonces podemos pensar, bueno, es que el Istmo de Tehuantepec tiene una gran capacidad eólica. Sí, el problema es que cómo sacas esa energía de ahí. No la vas a consumir en Oaxaca. Hay que traerla al Valle de México, pero las capacidades de transmisión están saturadas. Lo mismo pasa hacia Monterrey, hacia Guadalajara. La península de Yucatán tiene apagones a cada rato, precisamente por ese problema. Ahora hay más o menos con el gas y la ampliación de Mayacán, medio se ha ido resolviendo eso, pero evidentemente que habla de una necesidad importante de inversión. En la legislación está previsto que la Secretaría de Energía le instruya a la CFE la construcción de estas infraestructuras. Bueno, pues había 222 instrucciones y la CFE había hecho 16 proyectos, lo que quiere decir que no había tenido dinero para los otros 206. Esto habla de una pues falta de sustentabilidad, una inviabilidad financiera en ese eslabón de la cadena. Por lo que hace a la evolución legislativa, pues lo que podemos ver es, hay leyes que no tocaron, la ley de la SEA queda exactamente igual,
leyes que tienen cosas muy similares y algunas en las que nada más le cambiaron el nombre. La ley de hidrocarburos se debe llamar la ley del sector hidrocarburos, desaparecen a la CNH, ese sí es un cambio muy importante, pero en teoría todo lo que hace la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo va a hacer la Secretaría de Energía. Esta nueva Comisión Nacional de Electricidad en atribuciones va a ser prácticamente igual, un duplicado de la CRE. Lo que cambia es que no es lo mismo tener 7 comisionados ratificados por el Senado que tengan unas calificaciones técnicas a que sea un órgano dominado por la Secretaría de Energía, que es lo que va a ocurrir. De 8 miembros que va a tener la Comisión Nacional de Energía, 3 son de la CENER, 2 son burócratas de adentro de la propia comisión y los otros 3 son expertos técnicos que serán propuestos por el Ejecutivo al Senado. Y por lo que hace al tema de las proporciones, a ver, yo sé que estudiamos Derecho porque a lo mejor las matemáticas no son nuestro fuerte, pero si crece, si tenemos 2 partes y una empresa empieza a crecer más rápido, pues la proporción se va a perder. Si el sector privado empezara a invertir más y le dices que tiene un freno de 46%, ¿qué va a pasar? Va a tener que crecer CFE al mismo ritmo y va a tener dinero para hacerlo, o lo va a hacer con deuda, o van a disfrazar proyectos como la compra de estas plantas Iberdrola como energía del Estado, aunque en realidad tengan en parte capital privado, no lo sé. Ya está en la Constitución desde octubre del 2024 que la CFE debe tener prevalencia respecto de las otras empresas, que además no debe de buscar el lucro, que su finalidad debe ser de responsabilidad social y de prestación de un servicio público. En octubre, que creo que fue entre el 6 y el 9 de octubre del año pasado, hubo en Palacio Nacional, en una de las conferencias de prensa matutina, la titular del Ejecutivo Federal con su secretaria de Energía expusieron más o menos qué pensaban con esta legislación, y una de las cosas que dijo con mucho orgullo, la que se dice científica, es que se mantendría el subsidio de 83,000 millones de pesos. Yo preferiría que dijera: vamos a hacer más eficiente la generación para que esos 83,000 millones de pesos me los gaste en vacunas, me los gaste en libros de texto, me los gaste en desarrollo social, no de voy a seguir derrochando en generación cara, apláudanme, porque literalmente eso fue lo que dijo la titular del Ejecutivo Federal en octubre. A lo mejor uno piensa, es que así no vas a subir la tarifa de luz. Si lo quieren hacer de manera sustentable, el principal componente de las tarifas de electricidad son la generación, como 2/3 partes son el costo de generación, un 20 y tantos %, como 21, 22 es distribución, 7-8% es transmisión y de ahí para abajo. El suministrador básico, la operación del SENACE y demás. Esto nos habla de que el principal rubro de área de oportunidad en la que se pueden bajar costos sin meter el dinero de una bolsa para sacarlo y ponerlo en la otra es precisamente la generación. Y si le metemos una camisa de fuerza de un 54-46, pues entonces probablemente no va a haber dinero para que crezca a la proporción en la que no se rompa ese equilibrio artificial. Son 2 momentos históricos en el que se había alcanzado ese 54-46. En 1960, cuando la nacionalización de la industria eléctrica, CFE tenía ese 54%, la luz y fuerza del centro, que era la Light and Power, que era extranjera, era europea, no era pública, era privada, tenía como 25%, otra que se llamaba Impulsora de Empresas Eléctricas tenía 12%, y el otro 9% lo traía otra compañía que se llamaba Chapala. Entonces de ahí se daba esa proporción, primer momento histórico. Y el segundo momento histórico fue en el 2018. En el último año de gobierno del presidente Peña Nieto, CFE generó el 54% de la electricidad. Entonces, cuando entra López Obrador, la proporción era 54-46, y yo no sé si fue él o si fue Bartlett o quién, pero les gustó mucho el número. Y entonces dijeron, ahí congélate y que ahí se queda. Bueno, es que esa proporción era por razones históricas en 1960 y en 2018, pero no era una camisa de fuerza. No lo pusieron afortunadamente en la Constitución como lo querían poner en el 2022, pero sí está previsto para estas leyes que en teoría se estarían publicando el martes. Entonces habrá que ver de qué forma eso se hace sustentable, o de lo contrario, pues puede acabar como una simulación, ¿no? Como letra muerta, que ahí queda para que no se enoje el que se fue a Palenque, pero pues que en la práctica no le hagan ninguna modificación y que permitan que crezca el sector. ¿Quién sabe? O sea, porque como dijo el maestro Alfonso, no tenemos bolita de cristal, falta ver qué vaya a pasar, y evidentemente pues falta ver también el esquema internacional y pensar pues que tenemos que modernizarnos, que tenemos que ampliar redes, que tenemos que ver cómo viene el almacenamiento, porque de lo contrario a lo que nos vamos a condenar es a la escasez, a los apagones, a los precios más caros, y pues la cobija presupuestal no va a alcanzar para siempre.
Entonces, pudiera haber muchas arengas políticas de que va a seguir el subsidio, pero si las finanzas públicas no lo aguantan, o suben tarifas o va a empezar a sufrir la CFE y el sistema eléctrico en general, y si los apagones ya se están presentando, pues se van a poner peor. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Pasamos con el maestro Ralph Wegner. Maestro, nos comentaba sobre el tema especialmente del hidrógeno. Hay que mencionar que se introdujo tanto los conceptos de almacenamiento de energía eléctrica como el de electromovilidad en la ley del sector eléctrico y medianamente se está mencionando al hidrógeno en la ley de transición energética, en este proyecto de ley secundaria. Estamos previendo, o está previendo usted, maestro, pues que esas implicaciones de la introducción de estos conceptos en la legislación o su ausencia, digámoslo así, estrictamente regulada en el caso del hidrógeno, va a tener algunas implicaciones tanto en la inversión como en el desarrollo de este tipo de proyectos? Gracias nuevamente. Bueno, pues quiero empezar quizás con unas palabras sobre las tarifas eléctricas también. Pues en mi casa yo pago pues hasta 3 pesos 20, 3 pesos 50 por kilowatt-hora. Depende de la tasa de cambio, pues son 20 centavos de euros, ¿no? Bastante pues caro, hasta más caro que pues por ejemplo en Alemania. Nada más en un país que tiene un PIB per cápita pues una quinta parte de lo que tiene Alemania, ¿no? Entonces pues con eso quiero también decir un poco el tema del rescate de la CFE. Pues sí, es un rescate de la CFE porque pues opera con pues aproximadamente 6 veces más de costo de operación que pues una empresa privada del mismo tamaño, ¿no? Entonces de eso estamos hablando, ¿no? Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente de los debilidades y amenazas, dónde están las fortalezas, dónde están las oportunidades, ¿no? Fortaleza, pues claramente México en los últimos años ha pues crecido en su ranking de pues la industria número 12 de las industrias más fuertes, más grandes a nivel mundial. Pues eso es un gran logro, ¿sí? Eso quiere decir que hay pues en diferentes sectores una industria sólida con cadenas de valor profundas y diversas en muchas regiones de México. A la vez significa que hay infraestructura, ¿sí? El tema de las transmisiones o de la falta de la capacidad de transmisión no es un tema mexicano, es un tema pues, a nivel mundial. Todos los países tienen eso, todos, ¿sí? Entonces, en México pues, hay infraestructura tanto de carreteras, portuario, pues, aeropuertos, ¿no? Podría ser un poco mejor, pero pues es lo que hay. Hay aeropuertos, ¿no? Y esto nos ubica en el lugar número 12 a nivel internacional, ¿no? Muchos otros países en Latinoamérica, sobre todo la región con que nos podemos comparar quizás, pues no tienen esa infraestructura, ¿no? Pues esas son las fortalezas. Hay una plantilla de pues, muchos jóvenes con muchos talentos, muy diversos, muchas instituciones educativas que pues generan año por año grandes cantidades de personas con pues, diversos talentos, ¿no? Pues eso es la base, ¿no? Después pues tenemos un país vasto en superficie, una densidad de población, sobre todo en el campo muy baja, se concentra mayormente pues en las ciudades, y eso pues con eso quiero dar un poco el puente a las energías renovables y por ejemplo a la producción de biocombustibles, ¿no? Normalmente las energías renovables y sobre todo la eólica pues se dan en regiones pues que son marginales, es decir, pues con un ingreso promedio por cápita alrededor de 250,000 pesos, muy poco, ¿no? Y pues reparten esa riqueza pues para una gran comunidad, porque pues esos parques eólicos, a pesar de que pues cada turbina nada más necesita pues un pequeño espacio, pero entre las turbinas pues se requiere un espacio para que no se roban el recurso eólico entre ellos y pues puedan operar de una forma pues eficiente. Eso quiere decir que la distribución de las rentas, de la
de la riqueza, de lo que genera, del valor que genera el parque eólico, se distribuye pues en muchos pues, propietarios. En el sureste pues mayormente son ejidos, entonces pues un ejido, pues 200 ejidatarios, pues cada quien reciba algo, ¿no? Es una distribución mucho más equitativa y justa en ese sentido que una central pues tradicional de ciclo combinado donde tienes todo concentrado y las empresas internacionales típicos de siempre pues ganan lo que pues también deben de ganar, ¿no? Es una inversión, ¿no? Pero bueno, entonces el tema de los biocombustibles en principio es un tema también de energía eléctrica porque pues la mayor parte pues pueden ser combustibles en base a nitrógeno o en base a carbono. Pues ya es el momento de la confesión. Yo soy ingeniero, espero que no les molesta, ¿no? Y, pero lo que todos tienen es hidrógeno. Entonces, para la producción de hidrógeno, pues se requiere sobre todo hidrógeno no fósil, sintético, verde. Se requiere energía eléctrica, pues, ¿no? Se separa agua en sus elementos y se obtiene el hidrógeno. Entonces, para la producción de los biocombustibles, pues requieres mucha cantidad o grandes cantidades de energía. Por otro lado, químicamente, pues son en base a carbono, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene este carbono? Normalmente es fósil, del gas natural, por ejemplo, pero también se puede producir a través de biomasa. Y esto es la vinculación directa con el campo, donde pues el campo, digamos, tradicional mexicano, pues es una monocultura de maíz, pues riego temporal, es decir, que cada vez que llueve un poco, pues bien, y si no, bueno, tenemos problemas. Entonces, pues esto es el área de oportunidad, tecnificar y modernizar este campo. Eso a la vez significa que pues, los campesinos pueden incrementar sus percepciones y tienen menos necesidad de programas sociales, donde se va, pues es la segunda posición más grande del presupuesto federal, ¿no? Pues esas son las oportunidades que tienen los biocombustibles. Entonces, digamos un poco, pues, ¿quién los consume? Pues hablamos un poco de exportación, pero no me refiero necesariamente a que llenamos grandes buques y lo llevamos a los mercados que pueden pagar estos combustibles sintéticos que pues, claramente por su proceso de producción pues tienen un costo distinto a lo fósil, ¿no? Pero no generan un impacto negativo al gases de invernadero, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los aviones, todos los barcos, y con gran enfoque a los barcos, llevan las mercancías mexicanas. México es un país de manufactura, su mayor mercado es la exportación. Todos los países de destino están un poco más avanzados en cuanto a la regulación del contenido de carbón de los combustibles. Es decir, que los buques que todavía queman combustibles no pueden entrar en estos puertos del destino, por tal cosa que las mercancías mexicanas no pueden llegar a estos mercados de destino. Entonces es sumamente importante que empezamos a pensar sobre cómo vamos a sustituir estos combustibles para que la mercancía mexicana con el nuevo, digamos, o revival del emblema hecho en México, pues llega a todo el mundo, ¿no? Entonces los barcos necesitan combustibles sintéticos, ¿sí? Y esos los podemos producir aquí. Y cada barco que no tiene una bandera mexicana, hay pocos, pero la mayoría de los barcos de comercio de la flota mercante, pues son banderas pues, internacionales. Y en el momento que cargan combustible en México, pues ya se considera como una exportación, ¿no? Entonces sí podemos hablar de exportación. Y lo mismo pasa con los aviones, ¿no? Y pues eso es un poco la oportunidad que tenemos en cuanto a energía renovable y energía eléctrica y biocombustibles. Pues son bastante vinculados, ¿no? Y pues eso también nos ayuda un poco a pues, disminuir el estrés hídrico que en muchas partes del país sufrimos, ¿no? Pues el agua es el insumo para la producción del hidrógeno, entonces en estos proyectos
deben de considerarse plantas desalinadoras de agua para no utilizar el agua pues, del subsuelo, que es un recurso muy precioso y pues quién sabe para qué lo necesitamos, ¿no? Entonces mejor pues tomamos agua del mar, ¿no? Sí. Pues esas son las oportunidades. Y estas aguas también en muchos municipios, a pesar de que tienen ríos y agua subterránea, pues tienen pues, pobreza pues, acuática. Puede ser suministrado a estos municipios, a las comunidades alrededor, utilizado para la agricultura, ¿no? Y quizás pues para terminar unas palabras también para la electromovilidad, sobre todo en las ciudades, ¿no? No es que en Europa, pues, por ejemplo, no lo quieren hacer, claro, todo el mundo quiere hacer esto. Sin embargo, en una ciudad como esta, pues la gente normalmente vive en condominios, en edificios, donde pues viven multitudes de familias. Entonces, si cada familia tiene un coche o dos, ¿no? De pues una capacidad, no sé, 300, 200, 500 kilovatios, por la cantidad de condominios, por la cantidad de edificios, condominios en la manzana, pues llegamos a cantidades de energía pues muy significativos. Quizás pues pueden ser generados, pero de ninguna forma al día de hoy pueden ser transmitidos o distribuidos pues donde se requiere, ¿no? Y eso es un gran, digamos, freno en el desarrollo de la electrificación de la movilidad urbana, ¿no? En un edificio, ¿cómo podemos decir a uno, nada más porque él fue primero, pues tú sí puedes poner tu estación de carga, pero ya no hay capacidad suficiente para los siguientes 20, ¿no? Entonces, pues eso pues es un gran tema que pues hay que pensarlo, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente y pues espero sus preguntas. Muchas gracias, maestro. Terminamos con la intervención del maestro Darío Hinojosa en esta segunda de nuestras rondas. Maestro, nos comentaba sobre el tema de la satisfacción de las necesidades, que finalmente es lo que se busca con todo modelo energético, y el aspecto del consumo. ¿Cómo estamos previendo que esta reforma estaría impactando estos dos aspectos y relacionados pues con estos tres aspectos relevantes para la transición energética, ¿no? Sostenibilidad ambiental, seguridad energética e igualdad energética? Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que sobre este punto en particular, esta reforma tiene una virtud. Yo debo demostrarme, si bien cauto, sí reconocer que esta reforma incluye conceptos como justicia energética y sí va alineada, digamos, a la política pública de transición energética, ¿no? Hay por ahí un objetivo que se busca como país, que es a 2050, el 50% de la energía que se genere y se consuma provenga de energía renovable, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque al final todo lo que hemos comentado aquí se toca un punto bastante relevante, que es la infraestructura. ¿Y por qué es importante la infraestructura? Porque no puedes llegar a este objetivo del 50% de generación y consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables si no tienes esa infraestructura que te lo permita, ¿no? Comentaba Ralph muy atinadamente que el tema de la infraestructura es un problema global y yo abonaría quizá que vienen cambios importantes tecnológicos. El tema de la electromovilidad es algo relevante que va a formar parte de esta transición en los próximos 10, 15 años y tenemos que poner un énfasis en que la electromovilidad como política pública no nada más es que cada quien instale su cargador en su casa, ¿no? Sino que como política pública busca que impacte el transporte público, por ejemplo, que además es uno de los que más emisiones emite, el transporte de carga, que también son de los, según el Registro Nacional de Emisiones, de los sectores del transporte que más emisiones tienen, ¿no? Es cierto lo que comentaba Ralph en relación a que las ciudades tienen componentes que permiten en mayor o menor medida la capacidad de instalación de centros de carga o cargadores eléctricos para poder abastecer esta demanda que requieren los coches, ¿no? Y eso obviamente va asociado a la electromovilidad. Por ahí hay un par de proyectos interesantes y yo resaltaría que es oportuno destacar en cómo abona a la democratización de la energía. Hay un concepto que seguramente es conocido por ustedes que se llama generación distribuida. La generación distribuida fue una alternativa de crecimiento en los últimos 4 años. Es decir,
Si no mal recuerdo, a diciembre de 2024, el año pasado, la última cifra que chequé estaba en 4.4, 4.5 gigas de capacidad instalada en generación distribuida, ¿no? Y si se dan cuenta cómo está instalada esa generación distribuida, la mayoría se concentra en el Bajío y en el norte del país, Jalisco, Nuevo León, que curiosamente son los estados más industrializados, ¿no? Entonces, es decir, la industria, el sector, todos los sectores manufactureros, de transformación de productos, buscan cómo eficientar sus costos de energía, de consumo de energía, no solamente que sean baratos, sino que su huella y su impacto de carbón sea la menor posible. ¿Y por qué este punto es relevante? Esta reforma va acompañada de unas previas que tienen que ver con los impuestos a la emisión de CO2 o de emisiones contaminantes que se han aprobado primero de forma local. Ubico perfecto la del Estado de México, sé que por ahí Nuevo León tiene también su impuesto local de emisiones y hay un mercado de emisiones, ¿no? Es un mercado que está pendiente de desarrollarse, pero que seguramente tendrá que desarrollarse como parte de estos mecanismos de política pública que incentiven estas transiciones. En relación al concepto de desarrollo de justicia energética, tuve la oportunidad de estar en enero, o sí fue enero de este año, en los foros que organizó la Secretaría de Energía sobre el Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía, y me sorprendió mucho escuchar un caso que sería bastante digno de estudio, que uno de los representantes indígenas de la comunidad Quiligua de Baja California comentaba que ellos tienen un parque eólico, ¿no? Ellos son propietarios en sus tierras de un parque eólico, ¿no? Algo que yo desconocía, que por supuesto me voló la cabeza, porque es una forma en la que la energía se hace accesible a todos, ¿no? Y justicia energética es eso, permitir que los beneficios de estas energías, las energías renovables, la electromovilidad, llegue a todos de manera equitativa, ¿no? Es decir, no solamente que los que tengan capacidad de comprarse un Tesla, el Volvo, puedan disfrutar de la electromovilidad, sino que la electromovilidad se vea en el transporte público, ¿no? En el Metrobús, en el Pumabús y en algunos otros mecanismos o medios de transporte que permitan que todas las personas puedan disfrutar de esos beneficios. Ese sería el concepto de justicia energética aterrizado a la electromovilidad. Y respecto a las áreas de oportunidad o la perspectiva que yo tengo, yo creo, o decía al principio de esta intervención, que me mostraba un poco optimista, cauto, en relación a que sí veo una diferencia en los perfiles que ocupa hoy la Secretaría de Energía, o sea, es distinto a los perfiles que había antes. Definitivamente va a haber y tendrá retos y desafíos bastante interesantes, pero están abiertos al diálogo, ¿no? Han organizado foros, se han mostrado participativos y receptivos de lo que necesita la industria y el sector energético mexicano. Pero yo creo que uno de los principales retos que esta nueva visión de política energética debe de tener es la transparencia, ¿no? Porque si hay algo peor que el capitalismo, es el capitalismo de cuates. Entonces, no solamente es que tú permitas que se desarrollen ciertos proyectos, sino que esos proyectos tengan condiciones razonables, de razonabilidad jurídica, viabilidad jurídica, técnica y económica, y no solo porque sea pues una empresa que es amiga, un particular que es amigo de algún conocido, de otro conocido, que por eso le dieron el permiso, ¿no? Es importante que esta transparencia se dé y que se den a conocer las razones, ¿no? Eso va a ser algo muy importante para el sector y en general pues para el beneficio que se pueda dar en el desarrollo y la transición energética, ¿no? Y bueno, yo concluiría con eso y pues abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Pasaríamos ya a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, que pueda participar. Okay. Adelante, por favor, compañero.
Muchas gracias, compañero. ¿Quién quisiera contestar la...? Ah, sí, mejor adelante. Si quieren, adelante, juntamos todas y ya hacemos una sesión, una última ronda. ¿Quién más quisiera participar? Adelante, por favor. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, maestro. Bueno, las dos conferencias que he escuchado, se ha reducido al problema de la electricidad y de los hidrocarburos. Y no se ha ampliado lo que es el derecho energético en toda su amplitud. Hablar de esa energía nuclear que se requiere. Tocaron la cuestión de las embarcaciones, tocaron el punto del hidrógeno, H2O, tocaron la idea de que se debe explotar otras situaciones en el derecho de energía y no reducirse a dos materias nada más. O sea, ampliar el panorama, porque cada vez que se ve alguna especialidad, y como lo dijo el maestro, pensando qué iba a hacer, consideró que el derecho de la energía, pues hay materias que habría que pensar, porque está hablándose de aguas someras, de aguas profundas y de aguas ultraprofundas. Yo preguntaría, ¿en qué disposición legal ven ustedes esto de las aguas someras, profundas o ultraprofundas en materia de derecho de la energía? Si bien es cierto, el maestro Fernando Zendejas, como lo ha dicho en la obra que participó el 18 de marzo de 1938 con Lázaro Cárdenas,
empieza un problema de la energía y que se viene concretando hasta el año de 1994 en lo que hoy conocemos ENER por la Secretaría de Energía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no han ampliado más para tener un panorama amplio y sobre todo para que todo el mundo lo pueda conocer? Si no, cada materia que van aumentando en la Facultad de Derecho, pues al rato también necesitamos la materia de Derecho Funerario, porque todos nos vamos a morir. Y eso que la muerte nos da una ventaja de toda una vida y siempre nos gana. Y ya hay obras escritas sobre derecho funerario. Y ahora el derecho marítimo, que se habla de las aguas, pues en esta Facultad de Derecho es una materia optativa y yo por eso pregunto, ¿de dónde tienen ustedes esa disposición? Por lo tanto, yo pediría que en un futuro hablaran en general de lo que es el derecho de la energía, lo cual agradezco su explicación y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Última, por favor, compañera. Última, ya con eso cerraríamos ya para que nuestro panel responda las distintas cuestiones. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por sus pláticas, sus charlas tan interesantes. Y a ver, yo tengo la duda, porque todos han coincidido en que la demanda de energía es evidente, cada año es mucho mayor, pero hay una situación que ya lo mencionaron también, de emergencia con el tema de la transmisión, y que hoy en día con el tema de la soberanía energética, que es este tema de las empresas productivas del Estado, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, que la reforma del 2014 justo surgió para eso, porque él no tenía la capacidad, ¿no? El Estado. Entonces, hoy en día, mi pregunta es esa: si estamos en esta situación de emergencia, ante una demanda creciente, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál sería la solución, ¿no? Para poder realmente, o sea, porque por ahí tocaron el tema de deuda pública, o qué otra solución es posible. Esa es mi gran duda. De acuerdo, muchas gracias. A ver, adelante. Última. A petición de la mesa. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la participación de cada uno de los ponentes. La verdad es muy valioso que en una época de incertidumbre jurídica como esta, pues hayan profesionales dispuestos a dar su opinión respecto a los temas. Y mi pregunta es con respecto a la demanda en el mercado eléctrico, porque si bien con esta reforma no se está modificando el modelo del mercado eléctrico mayorista, ¿cómo se va a ver afectada la oferta del país? De acuerdo, muchas gracias. Con esto comenzaríamos ya la ronda de respuestas. Disculpa, compañero. Yo supongo que lo vamos a repartir cada quien uno, ¿no? Porque estamos muy parejitos. Mira, la del caballero estuvo muy interesante, el tema de los incentivos, ¿no? El tema de los IREX, el tema de Cox, que fue hace un par de años, justo en pandemia, el cuasi IPO que hicieron Cox. También te acuerdas, no sé si ubicas el de Bravo, la famosa subasta que quisieron hacer y que al final Senace se les fue encima. Yo creo que, y aunando creo que un par de comentarios más, los certificados de energía limpia y el tema de las tarifas, de cómo está ahorita establecido el tema del despacho económico, de por qué, oye, ¿por qué te voy a pagar la tarifa más cara o el monto más caro si tu costo de generación es mucho más bajo? Justo por cómo está o se desarrolló el mercado, el actual, el que está vigente, es a base de incentivos. Tienes un incentivo económico, legal o fiscal, ¿no? Si tuvieras generación distribuida, como le estaban platicando, tienes muchísimos incentivos fiscales que te da la ley del ISR. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar ese tipo de proyectos o de mercado. Entonces, el tema de los certificados de energía limpia, como primera respuesta, su tendencia iba a ser a cero. O sea, esa es la naturaleza de un incentivo económico. Cuando hubiera suficientemente grande el desarrollo del producto o de las energías limpias, vale cero
y por lo tanto se entiende que ese mercado está maduro. El problema es de que no sé si no se manejó bien, y los cambios que hubo regulatorios de otorgar certificados de energía limpia a todas las centrales habidas y por haber, pues distorsionó ese incentivo. Entonces hay como una frase muy interesante en el tema, por ejemplo, de gasolinas. ¿Por qué, si hay tantos incentivos o hay tanta subsidio a la gasolina o a la electricidad, quién es la primera persona que lo ve o que lo vive o que le hace como que dices, qué rico está este incentivo? El que usa el producto. Entonces, el que tenga el incentivo de la gasolina, por ejemplo, es el que tenga carro, no el que se mueve en transporte público. Es el que consume en una Cadillac 8 cilindros ese valor, por eso ahí sí le va a tener mayor beneficio. El tema de los certificados de energía limpia también se distorsionó, y ya ahorita pues, el valor creo que vale una octava o décima parte de lo que vale, y como que ya no tiene sentido. Lo malo es que tiene aparejado, por ejemplo, subastas de puros certificados de energía limpia que la CFE tiene que estar pagando, ¿no? Eso yo creo que sería como primera respuesta muy rápida para ti. La segunda respuesta muy rápida para ti, compañero, es que tú hablas sobre el tema de justicia, ¿no? De cuánto es lo justo por pagar. Es muy complicado. O sea, yo te diría, como de bote pronto, para ti, ¿qué sería justo pagar de energía eléctrica? Tú como particular y yo como empresa, ¿cuánto sería lo justo poder ganar en ese revenue, en ese ingreso, en ese retorno de la inversión? Sí entiendo que no tienen que ser contratos leoninos, no tienen que ser contratos abusivos. Pues llegar a ese punto medio requiere, yo creo que 2 o 3 cosas. La primera es haber recorrido un camino de madurez política, muy importante a nivel política pública, no política de fuera, para decir que ese efecto tuvo el efecto esperado. Segundo, yo creo que se tiene que considerar múltiples escenarios a largo plazo. Y aquí, como para cerrar mi intervención, es México actualmente no tiene forma de revisar estas famosas políticas a nivel ex post, después de. Hay muchísimos incentivos. Hay metodologías para calcular cuál es el pronóstico del impacto de cualquier política pública ex ante, antes. Pero no hay forma de calcularlo en México, salvo que tengas algunos temas de caracteres de la OSD que te dicen cómo evaluar políticas públicas cuando ya las ejecutaste, cuando ya están maduras. En México no tenemos ninguna regulación y por lo tanto es muy fácil que nuestras políticas públicas duren 6 años. Entonces, cuando tienes ese cambio no te da la madurez suficiente para decir cuánto es lo justo que vale pagar la electricidad, cuánto es lo justo para nosotros el poderla generar. Entonces necesitamos un mercado maduro, un mercado a base de la experiencia para poder decir, sabes que lo justo es pagar 5 por esto. Pero pues, ahora sí que estamos todavía en pañales y vamos a estar más en pañales la próxima semana sobre este punto. Gracias. Yo quiero contestar la de la demanda, ¿no? El crecimiento del mercado. Específicamente el PRODECEN 2024-2037, que es el más reciente, considera que el consumo en 2024 va a ser de 357,000 gigawatts hora, o ya fue pues, y que para 2037, que es el último de 15 años que trae esta proyección, sería más o menos de 480,000 gigawatts hora, lo que quiere decir que va a crecer un tercio, o sea, de 36 a 48, la tercera parte de 36 es 12, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que crecer una tercera parte. Eso no nada más es lo que tendría que crecer en capacidad de generación, sino también tomar en cuenta los retiros que van a tener que hacerse de centrales que excedan su vida útil, porque pues no son perpetuos los equipos industriales, y eso pues va a requerir que alguien los pague, que alguien los construya, que se consigan los permisos, que se interconecten y que en general esa electricidad se transporte. Y tome en cuenta el crecimiento demográfico inercial, pero también las necesidades de crecimiento industrial. Y eso evidentemente que es ideal, ¿verdad? Que con eficiencia energética y demás, pues sigamos teniendo crecimiento. Sobre la reflexión más que pregunta de los planes de estudios, yo creo que es muy útil que tengamos la materia apenas empezó en 2023, en licenciatura ya es obligatoria, varios seguramente están aquí por eso, ¿no? Es de 8º semestre y creo que es algo útil de parte de la facultad dar esta herramienta que en otras escuelas y universidades no tienen. En el posgrado es una especialidad, tenemos ya 12 semestres y yo he tenido el honor de ser profesor desde el principio y pues varios de quienes están aquí me da gusto verlos por primera vez en muchos años y volvernos a encontrar y yo creo que esa es la utilidad.
parte de este tema es nuevo régimen, porque son las nuevas leyes. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear no se tocó, por eso es que no hablamos de ella, pero creo que es una muy buena iniciativa y si quieren organizar un foro en materia nuclear, yo encantado de venir. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pasaríamos con el maestro Wegner. Gracias. Ya quedan las preguntas complicadas, ¿verdad, compañero? Sí, pues definitivamente la situación que describes pues es un área de oportunidad, ¿no? Pero de ninguna manera, desde mi opinión, justifica un reset de un sistema, ¿no? Es una mejora continua, se puede, digamos, regular. Y eso es justamente, creo, donde pues el diálogo entre el sector privado, el sector industrial, el sector público y los reguladores políticos pues tienen que conversar y pues también conversar sobre temas incómodos donde pues no hay acuerdos, hay un debate, ¿no? Y hay que tomar decisiones que dejan vivir quizás un sistema que fue muy exitoso, quizás con la situación que describes, pues tiene oportunidad, un área de oportunidad, ¿no? Pero creo que estas subastas sobre todo permitieron a México abastecerse con energía eléctrica lo más económico a nivel mundial. Tal fue así que en 2017, con la última subasta, sí México se llevó el récord mundial en cuanto a la energía o el costo de producción de energía más económico. Y qué tristeza que dejamos eso, en vez de pues quizás subsanar un poco pues estas debilidades y seguir con un sistema maduro, ¿no? Ahora escucho el 94 fue la última